Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a cruzar el Atlántico, que nuestro invitado lleva unos añitos aquí en Canarias y no sé, es por mi desconocimiento, no sé si en esa isla la música es lo máximo, eso sí se los aseguro, una isla con mucha música en sus entrañas, en sus raíces. Pero la peculiaridad del instrumento que toca nuestro invitado, no sé hasta qué punto es muy, muy habitual en esa isla. Aquí sé que es un profesional, encima es maestro de ese instrumento también, y queremos en profundidad que usted lo conozca. Tuve la suerte de conocerlo hace unas semanitas en una jornada y me fascinó verlo, y cuando le dije, ¿te quiero para una entrevista? Me dijo, sí, digo, sí, te quiero para una entrevista. Y se ha cumplido. Lo tenemos aquí con nosotros para que ustedes lo conozcan. Sin más, le damos la bienvenida a José Enrique. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo y con todo el equipo tuyo. Gracias por aceptar la invitación. Te digo, la peculiaridad de eso, pues siempre me suena cuando nos vamos a Cuba, que es tu país. Estamos vinculados a otro tipo de música y vincular quizá lo clásico con Cuba como que suena extraño. Bueno, no tanto, fíjate que nosotros a lo largo de la existencia de nuestro país hemos sido colonias de diferentes culturas. Primero fuimos colonia de los españoles, llegó su cultura a través de nosotros, y ya la música sinfónica venía con algunas características no tan determinadas como después, posteriormente. Vinieron los americanos, nos entró toda esa información de la música americana, pero curiosamente después fuimos colonia de los rusos. Y los rusos vinieron con su técnica de música sinfónica y eso nos abrió una ventana al mundo de Europa enorme. Enorme. De hecho, yo estudié con profesores rusos y agradezco porque es un mundo. Abrir las puertas de conocimiento de la música en Alemania, de la técnica alemana y todo eso, pues para nosotros fue mágico. Y justamente ya nos ha dado una pinceladita porque lo de la música en esa intro, ahora nos metemos en profundidad en el instrumento y alguna sorpresita por ahí que me contó fuera de ese momento, cuando nos conocimos en ese momento, sobre un instrumento que está por ahí sí, preparándose. Sí. Pero para los que no te conozcan, ¿quién es José Enrique? ¿Dónde nació y por qué decidió venirse a Canarias? Soy un compositor. Más que nada yo me gradué de violín, pero en realidad soy un compositor cubano que vine a España a trabajar y el amor fue lo que me hizo estacionar en Canarias. Y después, pues ya cuando sabes cómo es, cuando uno prueba, pues después ya uno no quiere regresar. Pues me pasó eso. Tuve la dicha de conocer a una muchacha maravillosa, me entregó su corazón, yo el mío, y pues empezó el amor, nos casamos y bueno. Pero realmente a lo que vine fue a la península, vine a Burgos a hacer unos conciertos con unos amigos y bueno, de allá para acá. Justamente, ¿cómo fueron tus inicios musicalmente hablando, sobre todo con el violín? ¿Decidiste de tu inicio el violín o empezaste por otro tipo de instrumento? No, mis inicios fueron con el tres cubano, como el timple acá en Canarias, porque mi abuelo es un tercero importante allá de Cuba, que bueno, de esos artistas desaparecidos. Pero en mis inicios, él lo primero que me puso en las manos fue un tres. Mi mamá me compró una guitarrita de juguete y entonces no afinaba. Y él dijo, no, déjemela acá. Y la fue preparando un poquito, le puso la afinación del tres y me dijo, este es do, este es re, y vamos por allá y empezamos, ¿no? Y yo me sentaba con él ahí en la puerta de mi casa. Él hacía unos ciclos armónicos y me decía, vamos, desarrolla. Y decía, ¿cómo que desarrolle? Sí, por ejemplo, él desarrollaba. Entonces me ponía el ciclo armónico y me decía, te toca. Entonces yo iba haciendo noticas ahí, buscando. Y él se reía porque yo hacía notas coherentes. Yo no sabía que eran notas coherentes, yo solo hacía lo que yo sentía. Entonces para él eso fue un motivo de orgullo. Y le dijo a mi madre, este es músico. Y mi madre dijo, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer con él? Que me dice, no, él está empezando ahora, va a llevar un tiempito. Y cierto, empezó a pasar un tiempo y yo me decanté por la guitarra. Amé la guitarra cuando escuché a George Benson por primera vez y dije, ¿esto qué es? Y ya le dije a mi madre que era una guitarra, pero ahí fue el conflicto de mi vida, ¿no?
Si mi madre, bueno, hay una cosa, si quieres hacer música, hay que hacerlo en serio. Tenemos que ir al conservatorio. Y dije, conservatorio, y sí, hay que estudiar la música. Pero cuando fui al conservatorio no había matrícula para guitarra. Lo que había era fagot y violín. Y dije, imagínate. Y entonces ahora, dijo, bueno, había una vecina que tenía un violín. Me dijo, bueno, mira, lo que podemos hacer es que yo le dejo este violín que yo tengo, que es de mi padre, y que empiece con el violín. Y a mí el violín no me gustaba. Curioso. Y empecé con el violín y empecé a conocer las posibilidades del violín, pero yo necesitaba sonidos graves. Y entonces descubrí la viola, descubrí el violonchelo, después salté al contrabajo. Y al final pues me di cuenta que esa necesidad que hay en mí es que como, es que no calmo esta sed de los colores, los sonidos. Me gustan los sonidos graves, pero me di cuenta que lo que estaba pasando es que la vida me dio la oportunidad de convertirme en un compositor para escribir para la orquesta. Yo ahí tuve la dicha de conocer todos esos instrumentos con grandes maestros. A todas estas, yo no dejaba la clase de violín, pero entonces empecé a conocer un poco la viola, que es muy similar al violín, lo que lee una clave diferente, y luego ya descubrí el cello y eso fue una locura. Y dije, no, ya, voy con el cello. Y ya el contrabajo, sí, en el contrabajo me encontré con la guitarra nuevamente, porque la afinación del contrabajo es como la de la guitarra, las 4 cuerdas más graves de la guitarra. Y entonces ahí ya me di cuenta que no era una locura, sino que era un tránsito de mi vida que era importante. Y después en la Mili, fui la arreglista de la banda del Estado Mayor General en La Habana, entonces conocí los instrumentos transpositores, sus posibilidades, porque ya de que tú empiezas a estudiar música los conoces, pero tratar con ellos ya es otra cosa. Y bueno, fue eso que hizo posible que hoy escriba para la orquesta y este disco que hice acá, que fue maravilloso. Suena ¿cómo lo vives? ¿Cómo fue esa transición de decir no gustarme a amarlo, no gustarte a...? Sí, claro, porque a veces hay que tener conocimiento. A veces son personas que dicen, no, es que a mí no me gusta la música clásica, pero sin embargo va al cine y ve una película donde hay música clásica y disfruta y se emociona. No tiene conocimiento. Si se lo decantan a lo mejor en una historia de la ópera, por ejemplo, que es un arte muy lírico, pues si no tiene identificación con eso, pues puede hacer un cierto rechazo de inicio. Pero está todo ahí. A veces la información está y la tenemos, pero no la sabemos. Y eso era un poco lo que a mí me pasaba. Esos colores, pues, tan agudos, y decía, no, esto no... Y lo veía chiquitito, y yo quería mi guitarra, y también, bueno, esta cosa de la juventud, pues yo era un niño, pero ya después entendí la magia del violín y ahora pues... No vives sin él. Ya no puedo vivir sin él, ahora ya... Justamente en esa sensación y sobre todo musicalmente hablando, esa primera puesta en escena en un escenario ya con el violín, ya queriendo el violín, ¿cómo es esa sensación de subirte a un escenario? Y siempre es un planteamiento que yo le digo a los artistas, igual que los que hacen cine, los que hacen teatro, cuando te subes por primera vez en escenario y después vas y te quedas con ese planteamiento, ¿quién me mandaría a mí a subirme a un escenario? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con público, en un escenario que digas tú, esto ya esto va en serio? Eso es mágico. De hecho, por mucha preparación y todo que nos dan cuando eres estudiante, vas teniendo un público de estudiantes, luego vas teniendo un público de profesores, un claustro, cosas, todas esas son para ir rompiendo el hielo a lo que te vas a encontrar después. Pero un teatro lleno de personas, en silencio, con toda su energía, para ti en un momento donde vas a hacer una cadencia, esas son palabras mayores, porque es que ahí se para la orquesta y estás tú solo rompiendo el hielo. Eso en el Teatro García Lorca de La Habana fue una experiencia para mí inolvidable, mágica. Luego he tenido unas cuantas también, ya después han pasado, bueno, esa fue la primera, esa fue con la que rompí, pero luego sí han pasado cosas maravillosas. Aquí, con Mestizay, pues hubo un momento mágico en que esta es una agrupación muy amada, muy querida acá, y en el Teatro Leal hicimos un concierto maravilloso y tenía un solo ahí mágico donde prácticamente me quedaba yo solito ahí, y eso fue, no se para la banda ahí, mágico. Eso hay cosas que no hay palabras, la verdad, me emociona. Justamente en esa sensación
como buen músico, como buen amante de la música, como tú lo vives, se te nota en la mirada, en los gestos, cómo lo vives. Y durante ese proceso formativo, ahí hasta en la actualidad, ¿quién influyó realmente en ti? Porque estamos hablando de un abuelo, Sí. 3 cuerdas, pero ya cuando empiezas a evolucionar, dices tú, jolines, ahora me decanto. Y lo que dices tú, la colonia rusa, que ellos Sí. tienen grandes, muy Muy bueno. bueno. ¿Cómo fue esa de decir, ahora sí? Eso fue con un maestro que fue mi gran maestro, mi gran amigo, el maestro ya desaparecido, el maestro Eugenio Ross, un violista cubano increíble, que él tenía una formación musical sinfónica desarrolladísima y tenía muchos amigos allí en él. Entonces yo fui con mi locura, esta de De juventud. de juventud, y sobre todo que siempre estaba investigando y quería hacer cosas, ¿no? Y siempre fui muy atrevido. Cuando he tenido una idea que me asalta con un sentimiento, algo que en mi corazón me dice hay que hacerlo, yo, aunque no tenga todos los elementos, me lanzo. Y bueno, ya después cuando estoy en la piscina, si los elementos que hay que salvarse, ¿no? En la supervivencia, con eso me metí bueno, todo esto de esa guitarra que después hablaremos. Pero él me presentó a un señor que es un increíble violinista, que ya estaba retirado, era un señor asiático, que se dedicaba a la lutería, y me dijo, este señor es con el que vamos a conseguir el violín que tú necesitas. Pero también vas a adentrarte en el mundo del violín y de la música sinfónica. Y yo dije, bueno, ahí vamos, maestro. Y él me nutrió muchísimo. Y entonces a través de él tuve mi primera maestra, que fue rusa. Y fue un mundo, fue un antes y un después. Y mi familia, por parte de padre, que todos son músicos en la orquesta de La Habana. Mi familia, por parte de mi mamá, son ese tipo de músicos como acá, de las rondallas, que son entrañables, que eso llene la sangre. Pero por parte de mi papá sí son músicos de formación académica. Y mi mamá y mi papá se habían separado en aquel entonces, y entonces eso creó unas diferencias que a mí me vinieron bien. Por una parte, pues en la parte que sí, sentimental, quizás pues a todo niño eso afecta, pero artísticamente me vino bien, porque entonces tenía la influencia artística de mi padre, de mi familia por parte de madre, y cuando estaba con ellos era otro mundo. Entonces ahí tenía que entrar en el mundo de las partituras, y los diálogos eran totalmente diferentes. Entonces ahí conocí a otros artistas también del medio, y eso fue una bendición, la verdad es que sí. Y justamente a la hora justamente mezclar emocionalmente esas dos culturas musicales, por así hablando, ¿cómo has logrado a fecha de hoy fusionar esos estilos? Como dices tú, profesionalmente hablando, una familia preparada musicalmente, sí. Otra que lo lleva es la de sangre, la autodidacta, la de corazón, la de que escuchamos desde que nuestros tatarabuelos empezaban a tocarla. ¿Cómo logras poner en ebullición en el mismo caldero esas dos cosas? Pues dices tú, cuando estoy con uno ya me encanta, cuando estoy con otro también me encanta, pero lo que te ha hecho a ti profesional en la actualidad, ¿cómo has logrado eso? Hay un punto que concatena todo eso, es los Estados Unidos. Nosotros pues fuimos como el balcón de los Estados Unidos. Cuba siempre estuvo muy llena de los Estados Unidos, sobre todo en los años 50, con Frank Sinatra y todos aquellos grandes músicos que fueron a parar allí, y las grandes big band y todo eso, las grandes presentaciones que se hicieron de grandes partituras para el cine. Entonces eso fue lo que me abrió totalmente ya el diapasón de todo lo que yo estaba experimentando, porque descubro compositores maravillosos como Nat King Cole, por ejemplo, que escribía cosas increíbles. Lo había descubierto como un cantante, pero resulta que era un gran pianista y un gran compositor, y el hombre pues escribió unas cosas en la orquesta que yo decía, ¿y esto? Y así pues veía la influencia de la música sinfónica, pero también veía la influencia de que toda esa música popular, que ahí en ese espacio tomó una connotación diferente. Metropolitan Orquesta ya son más evolucionados a la hora de las fusiones,
porque es natural. Yo comprendo, las escuelas europeas conservan su tradición. Son escuelas de siglos, con nombre, la escuela vienesa, la escuela bizantina, toda esa gente, ellos tienen que cuidar su cultura. Entonces pues son un poco más conservadores a la hora de tratar eso, y al hacer una fusión pues son delicados. Pero ya en los Estados Unidos eso fue como el maestro cuando lanzó la semilla, pues allí todos los músicos empezaron a fusionarse con el jazz, sobre todo, y hubo un músico que todavía vive, dos músicos que se juntaron, Lai May y Pat Metheny, que son guitarristas que me llenó. Esa gente llenaron mi corazón porque ellos son un puente de la música sinfónica con la música popular. E hicieron un puente entre la música sinfónica y el jazz. Y por ahí después entró toda la música asiática, la música árabe. Bueno, es increíble. Y esa información me nutrió muchísimo. Y también me influenció muchísimo Héctor Villalobos, que fue un gran fusionador de la música sinfónica con toda esta música latinoamericana. Y ahí pues nos nutrimos de todo eso. Y antes hablamos del tema de partitura, empezar a escribir. ¿Cuándo haces tus primeras inclusiones en componer? Como dices tú ya de pequeñito. Mis primeras composiciones ya eran desde pequeño, sin conocimiento, eran pura idea. Y lanzaba notas, a veces con las técnicas fallidas, porque yo iba a buscar lo que sentía y que sonase, y entonces ya esto es aquí. Pero a veces estaba haciendo un discurso con la digitación equivocada, con el momento inadecuado y todo. Pero eso también tiene su valor cuando uno es capaz de darse cuenta. Si no, pues te vicias y ya no hay remedio. Pero cuando te das cuenta que no es así, pues creces. Entonces lo que haces es que tú tiras una línea de comparación donde te encontrabas y lo que falta, dices, chao, no, hay que prepararse por acá. Eso hizo posteriormente que no me quedase conforme con las 6 cuerdas de la guitarra y empecé a trabajar sobre ellas, porque al fin y al cabo yo sigo amando la guitarra. Hay compositores que escriben para la orquesta desde el piano. Yo tuve piano complementario y tuve que trabajar con el piano. Pero mi primer instrumento es la guitarra, que es una pequeña orquesta, y yo sigo trabajando desde ella. Eso hizo que fuese menos confiado. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los compositores, desde el piano ya lo tienes ahí todo. El piano es el pedestal de la música, ahí lo tienes todo. Pero desde el piano lo puedes controlar todo. Yo controlo desde el piano, pero si tengo que ir a un instrumento específico, voy. Yo sí, con el cello voy. Lo busco y luego lo escribo. Antes de decir, el piano ya me dijo que es posible, pero bueno, en el cello tengo que verlo porque él tiene sus exigencias. Igual que el violín. Vas al instrumento y compones, no compones y luego el instrumento. Sí, voy, por ejemplo, yo tengo la idea, bueno, viene algo, en el piano ya eso está pasando ahí. Hay alguna historia, algunas bases, hay que escribir el motivo, pero luego me pide algún canto, alguna historia que ya, desde que empieza a pasar por la mente, ya me está pidiendo una dicción, un tratamiento específico de ese instrumento. El piano ya es más rígido, un cello pues es vibra, hay un capotazo donde hay que entrarle con otra cosa. Busco eso y entonces cuando estoy convencido ahí en el cello, entonces se lo doy a la partitura. No sé, yo desconocedor de música, me gusta la música, pero a la hora de componer esa escritura, lo que dices tú, por lo general siempre lo habituamos, te vas a un estudio musical y todo empieza desde un piano. Incluso ves en la mesa de grabación lo que se suele ver habitualmente es un piano. Sí. Para componer, que dice que le das piel, pero tú arriesgas a probarlo con cuerdas, en este caso, con guitarra o con violonchelo. ¿Qué riesgos puede llegar a correr a lo habitual, lo que dices tú? Una banda, una sinfónica está acostumbrada, o cualquier banda, orquesta, está acostumbrada siempre que el piano sea el pie de... Pero tú empiezas desde una cuerda. Cuando tú propones eso, por ejemplo, en una banda, en una orquesta sinfónica, como compositor, dices, no, yo lo hago a partir de esto. ¿Cómo te suelen mirar? A ver, porque lo habitual es, dices tú. Y ahí esto es una cuestión íntima, esto pasa en el mundo interior del compositor. Ya cuando llegas a la orquesta,
ya la partitura está. Ahí lo que hace falta es convencer con todo esto que te planteaba, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú lo escribes desde el piano y pones las notas, pones unos arcos, unas historias, y lo va a tocar un músico que no lo va a pensar desde el piano, lo va a pensar desde su instrumento. Entonces, él se puede sentir un poco rígido si lo que tú escribes está ahí donde él está limitado a unas expresiones, pero si tú le pones lo que realmente lleva a eso, cómo va, él se va a mirar y va a decir, tú te enteras de... Tú me ves, puedes verme a mí. Y entonces eso ya es diferente. Voy a hacer ese discurso donde él se encuentra cómodo. De lo contrario, pues sí, todo es posible. En todo el instrumento, todo el papel aguanta. Todo lo que le ponga, se puede escribir lo que uno cree que va y armonizarlo y funciona. Pero luego hay que interpretarlo. Y entonces ahí es donde hay artistas y artistas. Hay músicos que dicen, vale, pero ¿qué concepto quieres con esto? ¿Dónde quieres llegar? Cuando es un solo importante que se quieres pedir a un músico determinado. Ya cuando es una cosa para orquesta, que lo que está es el diafragma de la orquesta, todos estos van a tocar, unos arcos bien puestos, hay un director que va a exigir ahí las expresiones. Y entonces, bueno, tú escribes en lo general y entonces siempre de todas maneras hay un director que él va a buscar dentro de todo lo que tú pides colores. Estos colores, bueno, aquí él pone un mesopiano, pero yo pues ese mesopiano lo voy a lo mejor lo exagera un poquito, lo convierte en un piano, en un momento puntual, dado su experiencia, que él sabe cómo respirar la orquesta y cosas así, ¿no? Detalles. Pero es lo que dices tú y lo hemos planteado con otros invitados, ya sean de la música, escritores, compositores, artistas del cine. Tú a veces escribes con unas emociones. Sí. Hemos tenido invitados aquí y todos lo sabemos de que es capaz de componer música para la poesía o coge un texto y lo convierte en un libreto para... Pero las emociones, por eso te lo decía, porque tú compones desde una forma de ver tus emociones o esa partitura en concreto. La cuestión que dices tú llega. Sí. No sé cuántos pueden componer una orquesta sinfónica considerable, más de 50 músicos. Sí. Tranquilamente, incluso más. ¿Cómo es lo que dices tú? ¿Cómo llegas tus emociones? Porque a veces tú puedes ver la orquesta en el escenario y tú ves al director pautando todo, pero son 50, son 80 formas diferentes de ver las emociones de esa partitura. Bueno, hay un lenguaje de dicción que existe para cada instrumento. Cada instrumento tiene un rol en su forma de trabajar. Si tú lo puedes cambiar, tú lo puedes poner en un momento puntual en donde él a lo mejor no va a brillar en ese espacio si tú lo cambias, pero también va a funcionar. Ahora, cuando tú conoces eso, y sobre todo si vienes con un principio básico que todavía es más profundo, voy a profundizar un poco más. La música son 7 sonidos. Son los mismos 7 chakras que existen, son colores, y cada uno de esos chakras es una tonalidad de nosotros. Para nosotros la música es un mundo. Entonces cuando vas a escribir de acuerdo a lo que tú quieres plantear, pues seleccionas la tonalidad. Eso va a algún chakra determinado de las personas que lo escuchan. Energéticamente vas a trabajar ahí en un punto concreto. Luego seleccionas el color adecuado. Hay una flauta, hay un oboe, hay tantos colores para el momento puntual, porque cada instrumento tiene su brillo por ejemplo, el cello es un instrumento que es muy capaz, porque se mete en casi todos los chakras. Él es tan grave como un contrabajo y es tan agudo como un violín. Pero en el caso del contrabajo mismo, por ejemplo, él ya va a funcionar en el chakra centro, él es la tierra. Y una tuba, pero una tuba y un contrabajo, a pesar de que están en el mismo espacio, son totalmente diferentes. Y entonces eso hace que uno pueda, cuando logras ese tipo de lenguaje, conoces esas posibilidades de sumar a las masas en un solo sentimiento. Y sobre todo cuando lo puedes hacer a través de las demás artes. Porque si a la gente, por ejemplo, viene a escuchar una obra y están escuchando solamente, pues hay que imaginar un poco también lo que estamos oyendo. Pero si tengo una imagen, a lo mejor es una música que está detrás de un diálogo de una pareja, una película, una cosa así, pues ya la gente está más metido dentro del conflicto dramático. Entonces, pues, ahí
se le entra con más fuerza. Y el director sabe de esas expresiones, desde que un director toma la obra de un compositor, ya él empieza a mirar y empieza a saber un poco lo que él quiere. Entonces ahí siempre hay un primer contacto entre compositor y director, o a la vez se lo dirige el mismo compositor. Y entonces se buscan esos detalles, se trabaja por precisiones. Hoy es un ensayo de cuerdas, mañana vamos a poner los vientas maderas, mañana le ponemos los metales, y luego un trabajo de contexto, y entonces se entiende toda la obra en el equipo de la orquesta, y ya después eso llega a todas las almas de una manera... Es que por eso te lo decía, porque son tantas emociones lo que dices tú, y ahora lo estás explicando, de cómo el director parte por parte, cuerdas, vientos, va haciendo todo, y él va, pero es por lo que dices, si es el mismo el director, el mismo compositor, ya él sabe sus emociones, pero lo que dices tú, ponte en concordancia con lo que el compositor quiso que el director exprese, porque a veces dices tú, y tenemos también, todos lo sabemos, compositores ya fallecidos, que son los que conocemos todos de la música clásica. Conocemos sus obras porque han sido grabadas por ella, pero claro, ¿qué emociones? No, y me estoy refiriendo en este caso básicamente a las orquestas noveles, pero las orquestas que ya tienen un bagaje, ya ellos están conectadísimos. Son músicos de cuerdas que se mueven como uno solo, porque se conocen. Músicos de vientos que saben que en esos momentos donde las cuerdas van a expresar cosas sutiles, ellos tienen que lograr un pianísimo. No se puede más, y lograr un pianísimo en unos de esos instrumentos a veces es complicadísimo, en el momento que a lo mejor hay un discurso debajo súper celestial, y entonces ellos ahí tienen que tener notas puntuales, y ahí esa es la experiencia donde sí hace que se funda el sentimiento y el conocimiento. Eso es mágico, eso ya... Antes de meternos en materia educativa, porque eres formador también, y después nos meteremos con esa sorpresa con la que estás trabajando por ahí también en temas del disco, como bien comentas. ¿Cuál ha sido el desafío, en este caso, como dices tú, tanto como compositor para una orquesta, el mayor desafío que te has enfrentado y has salido ileso, por así decirlo, y que digas, casi no lo cuento? Sí, el desafío máximo fue querer hacer más allá de las posibilidades que yo tenía con la guitarra en ese momento. La guitarra es un instrumento que es una orquesta, pero en su ejecución es limitado porque solamente hacen música a 4 dedos. Este aguanta el mástil, estos 4 dedos son los que hacen la música, y toda esta mano es para funcionar, es un mecanismo de engranaje para funcionar con estos 4 dedos que hacen la música. Aquí todo esto es ejecución, ¿no? La máquina la maquinaria. Pero yo tenía la necesidad de armónicamente ampliar un poco la guitarra. ¿Qué hacían guitarristas en aquel momento? Desafinaban un poco para buscar notas más graves. Y yo me hice una guitarra de 8 cuerdas en La Habana, una locura. Pero cuando vengo para acá descubro que existió el maestro Narciso Yepes. Yo no me había enterado ya el maestro Narciso Yepes creó una guitarra de 10 cuerdas. Entonces él hizo una guitarra con 10 cuerdas agudas, 10 cuerdas graves. O sea, me puso más cuerda a la guitarra. Luego conocí al maestro Blas Sánchez por acá, que también pues se creó una guitarra con notas pedales, su guitarra le puso. Y eso fue maravilloso. Son guitarras que ya se han desarrollado esas técnicas. Y posteriormente descubrí a un compositor que se llama Gilberto Gismonti, que es un compositor brasilero y trabajaba sobre las bases del maestro Narciso Yepes. Pero yo descubro que mi guitarra tenía una connotación distinta. Dije, bueno, aquí está pasando algo. Yo, cuando vi aquello, dije, bueno, tengo que ir para allá, que ahí es donde voy a desarrollarme. Ya esta gente pasaron por acá, pero yo, mi desconocimiento, lo que hice fue romper la guitarra para buscar el equilibrio de los sonidos agudos y los sonidos graves. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Porque si le pones sonidos muy agudos a la guitarra, pues las cuerdas se revientan, no van a soportar. Un timple tiene un tamañito pequeñito, esas cuerdas tienen que tener. Entonces hay un calibre de cuerdas determinado para aquellos instrumentos tan agudos y tan pequeños, y un calibre de cuerda para esos instrumentos grandes. El contrabajo tiene unas cuerdas de contrabajo.
Y entonces la guitarra tiene sus cuerditas, tiene sus medidas, y cada vez que yo hablaba con un luthier me decían, no, perdóname, pero es una locura. Y yo decía, pero mire maestro, es que yo siento que esto, y sí, está muy bien lo que usted siente, pero eso es un gasto de recursos. Y luego hay unas medidas, es un instrumento que está pues súper más que plasmado en el mundo y se han comprobadísimas obras. No sé, ¿qué quieres? Y salí ahí como un poco ahí con el corazón. Y tenía un amigo allá en Cuba que me dijo, mira, yo me dedico a hacer guitarras y eso como hobby, ¿no? Él era un arquitecto, ¿ves? Y me dijo, si tú me consigues una botella de whisky, yo te resuelvo el problema. Pero una botella de whisky aquí en Cuba. Yo no sé cómo es que Dios es increíble. Resuelvo la botella de whisky. Mira, aquí está. Y dice, tipo, bueno, tranquilo, nos vamos a dar unos... Y poquito a poco le vamos dando. Y dije, bueno, aquí puede pasar que el hombre se quede. Pero no, él toma, con su ceremonia del whisky se tomaba aquello con unos sorbitos y iba, esto es con calma, porque esto que tú quieres. Y yo dije, bueno, igual vaya, a lo mejor él se está quedando un poco conmigo, pero poco a poco me di cuenta que sí, que él estaba entendiendo lo que yo quería. Y decía, esto que tú quieres es un disparate para los conocedores del instrumento, porque esto que estamos haciendo aquí ahora es un crimen con el instrumento esto. Pero bueno, esto lo estamos haciendo tú y yo porque somos amigos, y si al final no pasa nada, queda aquí en casa. Cuando terminamos, bueno, a ver, toca a ver si me... ¡Pam, pam! Y empiezo a hacer mi discurso, que yo veo que lo que yo quería armónicamente empezó a funcionar. Él me dijo, bueno, tienes un gran proyecto en las manos, a ver qué haces con eso ahora. Ya yo terminé. Y sí, fue maravilloso, vine acá. Yo tuve dos orquestas en Cuba, dos orquestas de cámara, que fue maravilloso como compositor. Pero en una de las orquestas, la última, tuve una gran pianista, muchacha que ahora radica en los Estados Unidos, se llama Ariadne Amador, una pianista maravillosa. Entonces ella tuvo un concurso, ganó el concurso y ya no regresó a Cuba. Nos quedamos sin pianista. Y ahí fue donde dije, no, tengo que meterle más cuerdas a esto, porque yo sentí un vacío cada vez que tocábamos sin el piano aquel que decía. Y entonces ahí fue donde comenzó eso y me abrió un mundo en la guitarra totalmente diferente. Le hice un método y me construí la guitarra, hice un concierto de mi música en el Teatro de Niguada con una orquesta de músicos canarios que me respaldaron, que fue maravilloso, un momento de mi vida único, que doy gracias, fue maravilloso. Y eso fue en el 2014, fue un disco precioso y increíble. Todavía estamos, cuando nos vemos, los que nos encontramos, decimos, José, ¿cómo fue aquello? Y estábamos jóvenes, mucho más jóvenes, y había una necesidad de decir cosas. Y entonces yo pues aproveché para lanzar mi proyecto con aquella historia. Y sí. El problema es que la guitarra tiene su discurso para hacer la polifonía. Entonces hay cosas que son muy dentro del recurso de las 6 cuerdas y sobre todo se han hecho grandes transcripciones a la guitarra. Pero hay momentos en que ya, cuando abres mucho la armonía como en el piano, van a faltar cuerdas. Entonces, al haber más cuerdas, pues ese trabajo... Es que lo que te iba a decir es que trabajar con las manos, que dices tú, 4 que trabajas. Sí, ese trabajo ya se y extiende. ese número de cuerdas... Claro, el problema es que hay una serie de trabajos que vienen haciendo los 4 dedos, pero hay una serie de notas que ya quedan fuera de esos 4 dedos, que son notas pedales, notas al aire, algunos equísonos o unísonos, como le llaman otros artistas. Pues esa historia lo que hace es que puedas, no sé, cosas que a lo mejor en el piano son cómodas, pues hacer una transcripción a la guitarra. Pero siempre limitado a las 6 cuerdas. Al haber más cuerdas, primero empecé con 8 y la última fue una de 10 y después la última de 12. Ahora la polifonía ahí es amplia. Es amplia. Puedo ser tan agudo como un timple o tan grave como un contrabajo. Es una locura. ¿Y la tienes? Sí, la tengo. El primero a las que hice, bueno, iba mudándolas en una misma y trabajaba sobre una. Después... Decir que de la misma guitarra has trabajado. He trabajado la otra y así al final, bueno, la última está ahí. Y ahora he parado un poco ese proyecto por el trabajo docente. Me dedico a las clases con los niños y eso. Y bueno. Y justamente a eso nos vamos. ¿Cuándo, cómo, por qué surge la oportunidad o la necesidad de enseñar lo que sabes? Bueno,
Yo siempre me ha gustado compartir lo que tengo, lo que poco que puedo haber aprendido y aprender de los demás artistas, que siempre hay alguien que puede enseñarme alguna cosa que cuando menos me lo imagino, y esto, y entonces empiezo como un niño chico, ¡guau! Y me quiero examinar. Pero un buen día en el trabajo que estaba haciendo con esta orquesta, que le pusimos adagio, fue lindo. El primer violín de la orquesta me dice que iba a hacer un doctorado, voy para allá en Tenerife, un doctorado, quiero... De momento tengo un trabajito ahí en el Colegio Brain, de Las Palmas, y me hace falta que tú me hagas una suplencia. Y ya. Bueno, pues voy para allá, me voy a una clase con 20 niños y voy, qué locura. Y entonces ella me dice, no te preocupes, José, que yo sé que tú vas a funcionar, y pero después ya me dijo, no, yo ya no regreso. Y me veo yo ahí tratando de comunicarme con aquellos niños, porque enseñar la música a niños pequeños es muy complicado. Y descubrí que incluso tenía hasta una vena de actor. Porque dije, bueno, hay que hacerle cuentos a los niños. Empecé a dibujarles cuentos y le hacía un cuento musicado y le llevaba la historia, el mensaje artístico dentro del cuento musicado, el mensaje de la técnica violinística o lo que fuese, ¿no? Por ejemplo, le hago un cuento sobre una princesa. La princesa es convertida en cisne y ahí aprovecho para tocar el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Viene el cazador, pues entonces en el momento que viene el cazador aprovecho y entonces entro con Guillermo Tell. Y entonces los chiquillos pues disfrutan eso y aprovecho a trabajar con la psicomotricidad de los niños y todo eso. Y me di cuenta que ahí la cosa iba empezando a funcionar. Lo primero fue desastroso, confieso, pero ya después empezó a funcionar y fue súper bonito. Y a partir de ahí, pues entonces ya empaté con los adolescentes, con el estado adolescente, ya los adolescentes tienen unas inquietudes maravillosas. Ya empecé con el trabajo en las escuelas de los ayuntamientos y mandar alumnos para el conservatorio, y la verdad es que llevamos unos añitos en eso y la cosa marcha. Eso es lo verdaderamente importante. Y justamente toca el tema musical. Y últimamente, sobre todo los que tenemos niños pequeños o en sistemas educativos, los que tenemos una educación antigua, que llegabas al instituto, el primer año tenías música, ahora en muchos institutos ya lo que es música no existe, lo que es la asignatura de música. El otro día justamente lo estaba hablando con unos padres, compañeros de mi hijo, estaba lo mismo antiguamente, ahora está el proyecto ese del timbre en los centros educativos. Pero siempre ha sido la flauta, parece como que es el instrumento estándar, el instrumento más fácil. Pero es el más asequible para... Aparte de accesible económicamente, claro. Pero hay otras opciones, las escuelas pueden invertir en cuanto a música. ¿Qué percepción tienes tú justamente cuando empiezas con esos más pequeñitos, como dices tú? Aquí hay una carencia musical. Me pasó una cosa curiosa. Bueno, los niños son como loritos, tú le das una información y ellos la repiten, pero ellos aprenden con los colores, más que con la misma información. Entonces empecé como todo a buscar información y dije, bueno, la información de los colores con campanitas de colores que hay ahora y suenan los soniditos. Y dije, bueno, esto está interesante. Le doy las pequeñas melodías y empiezo a trabajar con ellos. Los niños empiezan a leer la música. Curioso. Estoy hablando de niños de 3 y 4 añitos. Y cantar una lección por ejemplo, la lección 30 del solfeo de Hilario Meslava. Es una locura. Do, re, mi, fa, sol, mi, re, mi, fa, sol, la, fa. Ellos cantan eso, do, mi, sol, re, fa, la, mi. Y son cosas ya. Y entonces lo definen. Y entonces ya las alturas de sonido pues van quedándose. Desde esa edades tan tempranas, la directora del colegio me dice, José, eso ha sido súper curioso. Hemos notado que los niños han tenido un cierto desarrollo. ¿Por qué no haces una orquestita? Y dije, bueno, una orquestita, vamos a intentarlo. Entonces ya como ya ellos están entrando en la primaria, decidimos hacer una orquestita, eso fue el curso pasado. Y ya pues, una orquestita, pero una orquestita de 50 niños tocando con instrumentos de violines de 1/8 y pianitos pequeñitos y cositas. Vas engranando todo ahí un puzzle de informaciones infantiles hasta que va funcionando. Y luego hay algunos que sí ya tienen más desarrollo y por supuesto los que ya tienen más tiempo tocando serían los solistas. Y el resultado es curioso.
Justamente eso te lo voy a decir, y por eso decía mucho hincapié en el tema musical, y todos lo hemos oído, tanto el tema musical como el tema literario de leer, Sí. en este caso de la música, que por tu vivencia, por tu experiencia, ¿qué papel crees que desarrolla la música en ese crecimiento personal de los más pequeñitos, de los jóvenes? Desde tu perspectiva, como lo dices tú, que ya hasta la propia directora dice, señor José, es que... Yo pienso que es básico, los niños están en la búsqueda de su carácter y los adolescentes estallan, ¿no? Cuando empiezan ya con las hormonas. Las hormonas empiezan ya. Pero desde niños ya ellos empiezan a chocar con esos conflictos, el niño que es tímido, el niño que es inquieto, el que llora, el que ríe, el que canta, todas esas series de cosas. La fórmula más completa para llegar a ese entendimiento es la música. Es en donde ellos se quedan así. No entendemos qué está pasando, pero estamos aquí. Ellos tienen un espacio de conexión de 5 minutos. Cuando pasan esos 5 minutos hay que cambiar porque ya son muy dispersos. Son muy dispersos. Y luego su maquinaria cerebral es muy desarrollada, está muy virgen, muy nueva, ¿no? Y entonces están todo el tiempo. Pero cuando la música llega, en ese espacio, si te pones repetitivo, pues pasan también. Ya le diste la información y pasan. Pero hay un momento en que ellos se descubren y meditan, curiosamente. Ellos no lo saben, pero o lo saben de una manera subconsciente. Eso, ahí está. Y meditan. Y entonces después, lo más importante es que yo me olvido, pero ellos no. Y vienen y después me rectifican. Sí, pero José, nos dijiste tal cosa. Ah, sí, cierto. Y entonces, no, pero mira, vamos a ponerle. ¿Y por qué no trajiste el pianito hoy? Porque la vez pasada tenía el piano y se quedan con los detalles que yo pensé que no se quedaban. Y, esto es interesante. Pues le hago el cuento, a lo mejor le cambio el instrumento. Y entonces dice, no, pero eso lleva ahí... Están pendientes. Están pendientes. Y entonces, psicológicamente, ellos tienen un contacto con sus emociones, a través de la música pueden expresarse. Y hay momentos en que, por ejemplo, hay niños que se emocionan. Otros cuando las vibraciones armónicas son exóticas. Con esta historia de Halloween y eso, yo soy muy cuidadoso porque hay algunos que se asustan. Entras en un punto ahí oscuro y pues... Pero hay otros puntos donde entras en el momento mágico del sentimiento y los ves como vibran y dices yo. O la parte que más les gusta, que es la de los momentos virtuosos para correr, vibrar. Cuando tocas a Mozart, pues no hay niño que no. Es curioso eso. La serenata de Mozart los vuelve loco a todos. Curiosamente se ve que eso fue escrito por un niño. Entonces es una música que la que ellos se identifican, aunque no la hayan oído. Es curioso porque hay niños que la conocen. Mi papá sí, esto es Mozart y hablan, y hay otros niños que no la conocen, pero se activan rápidamente. Le tocas aquello y piezas así similares que ayudan. Que estimulan. Justamente ahora nos meteremos en otra pregunta que tengo pendiente, pero has dado en ese vaivén que sufren los niños o en esos cambios, en ese crecimiento personal. Sí. Ahora te lo paso al otro lado y es una palabra que está de moda hace unos añitos. No es de moda, sino que se le ha dado más visibilidad. El tema de la salud mental. Ya. Y las emociones de las personas, lo emocional de las personas, porque tú lo has dicho, hay niños que a lo mejor no saben quién es, pero ellos en una melodía empiezan su cuerpo, lo dices tú, pueden gritar, pueden llorar, pueden decir, Dios, qué sensación. En ese aspecto, en cuanto a la salud mental, las emociones ya de todas las edades, ya te lo digo como profesional, ¿cómo crees que contribuye este tipo de música? Sí, Sobre todo, yo lo enfoco más porque siempre lo has dicho tú, Mozart, se sabe que no ha tocado a un niño, los niños se emocionan. Pero siempre lo hemos vinculado a la música clásica. ¿Ves cualquier vídeo de emoción, de salud mental? Siempre está como esa base clásica detrás. Sí. ¿Por qué? Porque eso fue en los años 20, de los años 20 a los años 50 empezaron a meter mucha información de música clásica en el dibujo animado de los niños. Disney empezó con todo aquello y
Imagínate, la gente no lo tenía de forma consciente, pero en el subconsciente estaba ahí. Aunque incluso en aquellas épocas no era como ahora que la música electrónica se desarrolló. Era el auge de los clarinetes, era el momento de las orquestas, de los vientos metales y todo eso. En esos momentos Adolf Saff creó el saxofón y entonces pues ya. Y todo eso fue influyendo. Cada época ha tenido una influencia musical sobre las generaciones y la psiquis de las personas, con un color determinado. En los años 20 fue el clarinete. En los años 50 ya entonces empieza el mundo del saxofón, y ya en los años 70 empieza el mundo de la guitarra eléctrica. Eso fue un cambio radical. El mundo de los sonidos electrónicos nos cambió todo, porque nosotros funcionamos con vibraciones. Somos vibraciones en las que estamos donde nos relajamos, otras vibraciones que nos activan, las que nos alteran. Hay sonidos que son un tanto ahí, puede ser hasta una tortura. Y un sonido determinado ahí, constante, eso. Pero desde el inicio de la humanidad nosotros funcionamos con la música. Las tribus, con un toque percutivo, hacían sus actividades, un poco de caracol, buscando sonidos, cosas. Siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos a través de los sonidos que nos rodean, que no sabíamos que era música, o no le llamábamos por el nombre de música y lo conocíamos y lo disfrutábamos como es. Era una partitura que existe, que todos sabemos, el sonido del viento, el sonido del agua. Cuando eso se organiza de esa manera mágica, que a veces, porque parece que está desorganizado, pero no lo está. Hay un día de mucho viento y hay un día de mucho sonido, las olas están potentes, pero uno toma todo eso, lo grabas, lo llevas a un estudio y analizas lo que pasa con un día, con el otro, y a la hora sobre todo de componer y hay una riqueza de información increíble, porque todo eso lo podemos después recrear con los instrumentos. Hay instrumentos que son los que, por ejemplo, el agua, el instrumento que puede simular los sonidos del agua son las cuerdas. Aunque los globitos del agua, eso es alguna gente confunde eso. No, los vientos, los sonidos del aire dentro del agua, ¿no? Ese es el sonido del aire dentro del agua. Pero el sonido del agua, cuando tú tomas el agua, que se te va de las manos, eso es afinación absoluta. Eso solo se puede hacer con los violines. Eso es. O los sonidos del aire, bueno, los vientos, hay algunos vientos porque ya son los sonidos de emisión de aire. Pero sin embargo, en la ley de rozamiento de nosotros, de los instrumentos del violín, pasa suavemente los dedos sobre las cuerdas sin llegar a buscar un sonido, y con el sonido de la ley de rozamiento descubres que es el sonido que hace el aire con la hierba cuando estás en los países esos de mucho frío. Y bueno, es curioso. Y son efectos que puedes incluir en determinadas obras. Entonces eso psicológicamente nos nutre y nos cura. A veces una música también, por supuesto. Si hay una persona que necesita de relajarse, no puede escuchar una música de heavy metal porque eso no es lo adecuado. Pero sí, en eso también tenemos que educarnos. A veces la gente piensa, bueno, no, terminé de trabajar y el fin de semana voy a relajarme a una discoteca. No, señor. Usted va a estresarse. Unos decibeles potentísimos y metido en un sitio cerrado, cuando sales ahí, y cuando se acaba eso, a trabajar. Eso, pues... Sobreestimulado. Eso es un desastre. Sin embargo, es lo que ocurre, que no estamos acostumbrados, entonces vas a un sitio donde hay una música sinfónica o a un restaurante y pasa una música y te entra como un cierto sueño. Te está relajando, entonces crees que es que no te gusta esa música, es que no sabes relajarte, porque ya no estás acostumbrado a eso. Pues eso es la importancia de nuestro trabajo, de conectarnos con las personas psíquicamente a través de los sonidos, que son tan importantes. Hay personas que cuando no escuchan, pues psíquicamente les faltan elementos. Entonces, bueno, es complicado eso. Hay elementos de incomunicación, es duro, igual que quien no ve. La visión es importante,
y el tacto. Entonces todos esos elementos se juntan cuando hacemos música. La gente escucha, pero siente el sonido que entra a través de los tímpanos, pero entra en el cuerpo. Uno a veces siente un sonido que es mágico, pero yo siento que me erizo y ¿qué pasó ahí? No lo puedo explicar, pero eso me llegó. O entro en un estado de que a lo mejor tengo una serie de situaciones psicológicas que me golpean, pero no las suelto porque estoy ahí controlando. Suena la música y de repente rompes a llorar y dices, soltaste todo aquello. Pues está funcionando, de alguna manera, como si hubiese un psicólogo ahí delante. Es que, y justamente has dado tanto para relajar, incluso para estimular la propia música clásica. Si cambia de género musical, es lo que dices tú, tiene ese, desde lo más relajado a lo más activo, como dices tú. Es que creo que muy pocos géneros musicales, sin ser la música clásica, tiene en su mismo repertorio ese vaivén de emociones, ese vaivén de... Porque es uno de los géneros más antiguos que ha pasado por una etapa de desarrollo de siglos. Otros géneros ya fueron creados a partir del siglo XX, pues bueno, tienen la fuerza esta del siglo XX, de toda la cantidad de luces, como se llamaba el siglo de las luces, ¿no? Pues todo eso. Pero esta música viene desde los inicios, entonces ha sufrido más transformaciones y tiene esos puntos, un largo, tiene un momento virtuoso, no sé, una sonata, pues tiene una serie de fórmulas que en una sola obra está compartida por pequeñas obras. Y entonces una sinfonía, que ya es otro carácter de la sonata evolucionada, o un concierto ya con una cadencia, el músico va a expresar algo importante, pues vamos a hacer gala del instrumento, pues, pero ya eso es algo puntual. Pero al fin y al cabo es un tratamiento psicológico de manera general. Y ahora, dos preguntitas. ¿Cómo adaptas? Sobre todo, siempre lo hablamos y a veces lo usamos mal. En un aula hay niveles de adaptación, a niveles de conocimiento y todas esas cositas. ¿Cómo adaptas tú tus clases, lo que dices tú, para que todo el que sabe mucho no se aburra y el que no sabe aprenda? Lo tenemos siempre ese nivel de dificultad. Y en cuanto a habilidades, y luego lo típico, lo hablamos antes de las emociones, cuando hay ese alumnado que está ese día, esa semana, y dice, no, a ver por dónde pillo yo al niño o la niña esta para que entre en cohesión con todos los compañeros y entre en el aula. Es interesante esta pregunta porque hay tratamientos y tratamientos. Por ejemplo, si fuera un alumno que está en el conservatorio, va a tener una atención personalizada. Es un alumno que pasa por un filtro para llegar a un nivel. Entonces a él se le va a dar una cantidad de información bajo un rigor determinado. Pero en este trabajo que hacemos aquí en las escuelas de los ayuntamientos, a veces tienes hasta 3 y 4 alumnos en una clase. Y ahí ya hay que tirar más del compositor que del mismo instrumentista, profesor de instrumento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay diferentes niveles. Está el niño que no tiene la intención de llegar a ser un músico, al lado del niño que a lo mejor sí la tiene. Y entonces los niveles son diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear una partitura para ellos. Hay una lección que la vamos a trabajar todos. Para esa lección tú analizas lo que vas a trabajar ese niño, que más posibilidades tiene. Todo eso es en la primera clase cuando los conoces. Este tiene estas posibilidades, este otro va, y aquel que no tiene casi ninguna posibilidad, pero tiene que participar también. Entonces llegas en la segunda clase, ya preparas y le das a cada uno su papelito con lo que ellos van a ir funcionando. Y a partir de ahí los vas conociendo y vas desarrollando las posibilidades de ellos por separado dentro del mismo colectivo. Es complicado. Y eso te permite que ya después en las actividades pues los puedas colocar dentro de la orquestita o lo que sea, de una manera que ellos funcionen adecuadamente de acuerdo a su nivel y su capacidad. Y no estropear el problema del trabajo del alumno, que sí tiene necesidades de un... Y entonces es complicado, en lo que los otros están ahí a lo mejor con unas notas largas, poniéndose de acuerdo, tocando esas notitas largas. En ese momento hay que jugar con el tiempo rápidamente, y el otro, bueno, el pasaje que se equivoca, pasan las cosas, lo entendió, lo dice, y al final de la clase pues un resultado de inicio y así otro resultado en la otra clase, poco a poco, hasta que ya los que más lentos van no son un conflicto para el que más adelantado va. Y de todas formas ya hay un punto en que sí,
el que más adelantado está va a pasar a otro nivel, lo tienes que cambiar. Y justamente hablando de eso, lo vinculo a eso, ¿te ha sorprendido alguno de nivel 0 o nivel que digas tú, no hay, o no voy a captarlo, o no va a tener la aceptación de decir, ya no? ¿Te ha sorprendido acabar el curso y él mismo se ha sorprendido diciendo, o diga, profe, me está gustando esto, quiero avanzar en este proceso? Me ha pasado de todo, incluso niños que ves que te dicen, no, este niño no. Pero digo, no, realmente soy yo quien no estoy dando lo que hace falta. Porque si el niño después me empieza a responder, algo no estaba funcionando ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay niños que necesitan una atención personalizada o tienen otros tienen incluso situaciones personales ya Por eso te decía lo de las dificultades, porque a veces lo vinculamos a que llegas ese día por problemas familiares, personales o lo que sea. O cosas cognitivas, ya hay niños que vienen ya ahora con unos cuadros incluso. Entonces, si no lo sabes, tienes que buscar la manera de ser abierto con ellos y transmitir todo lo que más puedas desde el corazón, desde escucharles. Lo primero es escucharles lo que ellos tengan que decir. Hay algunos niños que son calladitos, no te dicen nada, son como cerraditos así. Y está así, tú dices, no le está funcionando, pero curioso. Si vuelve a clase, hay algo que hacer. Si no vuelve, ya se quita, ellos se cambian. Cuando no, pero si el niño, aunque no se exprese, viene a clase, ahí tenemos algo que se puede trabajar. Es que por eso te lo decía, porque es el proceso y que a veces el estar perdido, el que no sabe por dónde va, pero lo mismo lo hablamos. Y siempre se vincula, es una cosa súper extraña, sobre todo en esas edades, que siempre vinculamos a la salida o la evolución durante la etapa escolar. Sí. Siempre se vincula a algo creativo, no sé por qué, o es música, o es pintura, o es escritura, o cualquier cosa, pero siempre esos niños que siempre nos notamos que parece que no, pero después despiertan y es todo creativo. Es que ellos tienen un mundo interior, desde que son muy pequeños, que algunos los desarrollan y otros no tienen el tiempo de desarrollarlo. Ese mundo, eso básicamente lo desarrollan a través de soltando toda esa adrenalina con el deporte, pero hay otros que están más conectados con las artes, que están más conectados con las ciencias, algunos incluso, y entonces ellos no son tanto de desbordarse. Entonces, si no tienen la posibilidad de darle rienda suelta a todo eso, ¿qué ocurre? Que entonces como que se traban, ¿no? Se quedan así, y tú dices, parece que no le está entrando. No, es que al contrario, tienen un mundo tan grande que lo que hay que entrar ahí para darle fuerza a todo eso que ellos tienen y organizarle. A veces es complicado. Es complicado, y he visto niños que me han dado unos resultados que no me esperaba. Y otros niños que a veces digo, no, es que él va a ser médico, no le entra la música. Eso tuve un caso aquí de un niño que tocaba Mozart, pero súper bien. Y después me decía, no, yo quiero ser médico. Y dije, sí, no, yo no quiero ser músico, pero todo lo que le ponía. Y dije, bueno, voy a ver, ya hubo un momento que hasta dije, voy a ver si es capaz de llegar hasta aquí. Y llegó, pero cómodamente. Fue curioso. Mira la experiencia que me tenía el maestro ahí. Y realmente, bueno, hablé con el papá y el padre es médico. Entonces el padre me dijo, no, parece que quiere seguir a mí. La madre es la que tiene la vena artística y eso. Pero yo también estoy increíble, maravillado cuando lo vemos tocar allá en casa. Yo, la verdad es que sí, él quiere ser músico, pero no, realmente lo tiene claro, va a ser médico y se graduó de medicina. Curioso. Pero es esa sensación lo que dices tú, y hablando justamente, me lo has puesto, vamos, porque justamente la siguiente era esa. ¿Cómo logras hablar con esos padres? Sobre todo si les gusta la música o si no les gusta, pero tú le ves como este chico, ya lo tiene claro. ¿Cómo logras fomentar eso en los padres o te sientas con los padres? Porque siempre lo que somos padres a veces, lo que dices tú, la decisión, no, esto, pero realmente a veces no se escucha a los niños, sino se le impone lo que dices tú quieres, tienen que quemar adrenalina, la apuntamos, todas las actividades escolares guían por la noche a las 10 de la noche a casa, no existe niño, no existe tareas escolares, sino un niño pidiendo una cama. Claro. Eso ocurre, pero
cuando tienes la posibilidad de trabajar con ellos desde tan pequeñitos, los niños cuentan todo. Si tú le das amor, le das cariño y te metes en el mundo de su fantasía, ellos van a casa y cuentan eso. Entonces ya los padres vienen con la curiosidad, ¿quién será el José este? José, ¿es usted José? Sí, sí. No, el niño me ha contado, ya sé. Y entonces veo a algunos padres que vienen como agradecidos. Es que el niño te adora. Yo lo hago con amor y los adoro y los respeto, solo que ellos quieren contarme. Cuando yo les voy a hacer un cuento, yo no impongo el cuento. Yo lanzo la idea del cuento, pero ellos siempre participan. Ah, sí, porque la princesa dijo no sé qué, y el otro dijo, no, pero no sé qué. Entonces ahí mismo después saco idea para otro cuento, pero los dejo que ellos se desarrollen porque esa es su forma en la que ellos están aprendiendo y se están comunicando. Lo otro es una información que le das y si se le impone, pues la van a recibir. Pero sí es verdad que a veces hay una comunicación con los padres, que era la pregunta que es importante, muy importante. Y yo desde que tengo la posibilidad de comunicarme con algún padre o veo alguna cosa, no me la callo, con respeto, con cariño. A mí me pasó esta cosita y entonces la clase, ¿usted sabía algo de eso? No sabía eso. Por favor, si usted puede manejar aquello en casa para cualquier cosa que usted vea y yo estoy aquí para lo que haga falta. Como su mano derecha voy a estar aquí siempre. Entonces cuando el padre ve eso, dice, sí, va. Cualquier cosa, no, el niño, incluso algunos padres se han apoyado, ¿no? El niño estaba con esta situación, pero hemos trabajado eso. Y me llama, me pasa con un mensajito, ¿cómo va en la clase? No, podemos hacerlo de esta manera, perfecto, José, perfecto. Ya cuento con eso, y yo ahí, ¿sabes? Ya sé lo que hay, entonces tengo ese niño dentro de un colectivo, pero hay algunas situaciones de carácter personal que ya él arrastra, entonces ya yo juego con eso, para que no sufran los demás niños, porque a veces son crueles entre ellos también, es complicado. Eso es verdad. José, estamos en la hora. Pero en la hora ya. Bueno, se nos ha ido volando. Es que yo hablo mucho. No, pero no me quiero despedir sin dos cositas. Una, vamos a acabar el programa con música, que tenemos el violín ahí tapadito a un lado, pero no me quiero ir sin que me des pincelada, a no ser que la pincelada que me diste del instrumento que estás haciendo es la que has dicho durante la entrevista, o es otro instrumento. No, es ese proyectito que tienes por ahí, creo que ese proyecto es con el instrumento, pero ya lo que iba a pasar con el instrumento ocurrió. Cuando lanzas un instrumento, que no es un instrumento nuevo, es una ampliación de lo que existe con la tiorba veneciana del siglo XVIII, aplicado a la guitarra, pero no. Entonces eso le haces un método y ya está. Entonces ahí hay artistas, habrán artistas de tiempos venideros que se interesen, otros que no les interesa. Y lo que sí ha sido para alimentar mi composición. Por ejemplo, a veces quiero hacer un discurso como un piano, que el piano tiene la posibilidad de hacer un discurso con la mano derecha y otro con la mano izquierda. Eso ahora ahí es posible. A veces trabajo con el piano, a veces lo trabajo a ella sola, con cuerdas. Y entonces el proyecto, esta segunda parte del proyecto va de eso, de poder mostrarle a la gente un poco las posibilidades del instrumento, ¿no? Algo que el piano lo hace cómodamente, que la guitarra a veces es inviable, porque solamente hay 6 cuerdas y una sola mano, y hay cosas que sí se pueden hacer, de acuerdo al tipo de polifonía que sea, pero hay otras que no. Entonces, pues ya ahí con este instrumento, pues la gente dice, wow. Por ejemplo, un ejemplo que tengo ahí en el Facebook, creo que hay una cosa. A mi abuelo le gustaba mucho el 3, que fue mi instrumento inicial, y el laúd. Y él era un fan total de la música canaria. El punto cubano nació de la música canaria. Entonces allá se desarrolla como punto cubano y eso para mi abuelo era. Pero eso, o lo tocas con una guitarra y traes un laúd, un 3, un laúd, hacen falta esos 3 instrumentos para que eso fluya como va. O lo haces sencillamente con un laúd y vas marcando, pero tiene que haber un guitarrista acompañando. Y entonces con esa guitarra puedo hacerlo todo. Entonces le hice un tema que le escribí a mi abuelo y voy cantando como si fuese un repentista, que no hago repentismo, es una canción pensada, ¿no? Y la canto. Y en el momento del desarrollo del laúd no se para la guitarra. Ahí donde está la historia, la guitarra sigue haciendo su discurso, el punto del 3, y entonces el laúd así, con aquella historia interesante. ¿Y cuándo se verá? Ya, yo creo que sí, bueno, ese está ahí fue un poco nuevo ver lo que hice una serie de conciertos en Alemania que funcionaron y fue mágico eso.
Y entonces ahora quiero hacer un concierto mágico en esta etapa para el próximo año, con una pequeña orquestita, que será una pequeña orquesta de cámara, y entonces estaré con ese instrumento ahí a través de la Fundación Lidia García, que con el maestro Paco Martín, pues ahí estamos en ello. Seguro que será pronto. Sí, señor. Seguro que sí. José, muchas gracias por este ratito, pero gracias. No nos vamos sin antes de escuchar algo. Eso es. Sin despedirnos con un temita. Yo voy a hacer un tema. Yo soy un admirador de Stéphane Grappelli, un músico francés que me marcó desde niño. Y bueno, vamos a tocar algo del maestro. Aquí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Hablar. Un placer. Señoras, señores, con los pelos de punta nos despedimos. Espero hayan pasado un ratito agradable, que se hayan empapado un poquitito de lo que es la música clásica y encima de la mano del maestro. Y a ustedes, sin más, les emplazo al próximo jueves.